Pero bueno, vamos a hablar en este foro sobre este tema que está siendo tan recurrente y tan importante, ¿no? De ir preparando el sínodo de los jóvenes del próximo mes de octubre, y tenemos aquí pues la suerte de contar con don Nicolás Álvarez de las Asturias, tiene un apellido que casi se nos sale del pastel, que es profesor de Historia del Derecho Canónico en la Facultad de Teología de San Damaso, y que nos va a hablar sobre la vocación, más o menos, cosas así. Muy bien, fenomenal. Y luego tendremos a Gerardo Martín, secretario rector del Seminario de Málaga, que le agradecemos también por la presencia, que nos hablará también de los jóvenes. Y tendremos finalmente a don Paul Muller, este sacerdote joven que tenemos aquí al final de todo, que es capellán, es de la filatura y es capellán del Colegio del Romeral, un colegio de Atendis, la institución de enseñanza de Atendis, en Málaga, un colegio bastante numeroso, y que también nos hablará un poquito del acompañamiento, sobre todo en la época así de jóvenes adolescentes. Bueno, pues con esta presentación damos un poco paso, yo ya me retiro, y Nicolás. Muy bien. Vale, pues yo os agradezco mucho la invitación y si os parece bien, yo me callo el cuarto. Son menos 20, pues a las 11:15 me callo. Y así ya, entonces, si hay algo que hablar, hablamos, y si no, pues nos vamos. Y estando entre sacerdotes, me parece que no tiene sentido disimular ningún tipo de vergüenza, y creo que vale la pena comenzar diciendo que cuando la Iglesia o el Papa convoca un sínodo, normalmente pone de manifiesto dos cosas complementarias. Primero, que se individúa una cuestión que es problemática para la vida de la Iglesia, y en segundo lugar, que no sabemos muy bien cómo afrontarlo, porque si supiésemos no haríamos un sínodo. Entonces, me parece que estas dos cuestiones, estamos ante algo que se percibe como problemático, y creo que eso... yo voy a hablar de la parte del sínodo que habla del discernimiento vocacional, de los jóvenes creo que hablarán otros mucho más capacitados que yo, y de esto también cualquiera podría hablar igual que yo o mejor que yo, pero vamos, creo que todos nos damos cuenta que el tema de la vocación es una cuestión problemática, y en segundo lugar creo que es una cuestión en la que todos andamos un poco perdidos. O sea, yo siempre, como yo estoy en una parroquia en la que gracias a Dios salen muchas vocaciones, siempre hay alguien que lleno de entusiasmo pregunta ¿y cómo lo hacéis? Y la respuesta siempre es pues no tengo ni idea, porque si tuviese un truco saldrían más. O sea, esto no es... Digo, pues yo qué sé. Entonces, ¿por qué hablo yo? Pues porque quizás lo que he hecho es poner por escrito mi ignorancia, previo que otros, y ya está. Entonces yo lo que voy a explicar es las cosas que he detectado y que percibo que, bueno, que quizá pueden servir de punto de partida para la reflexión del sínodo. O no. Yo creo que sí, por eso lo he escrito, pero ya digo, no tengo ninguna... ninguna certeza... Bueno, tengo la certeza de no haber descubierto América y no tengo ninguna certeza de haber descubierto algo. Pero bueno, si sirve fenomenal, y si no, ya pues en el diálogo completa. Entonces, mirad, lo que yo pensaba al ponerme a escribir sobre esto es... ¿por dónde van entiendo yo, los problemas que nos encontramos al hablar de la cuestión de la vocación? Me parece que hay dos principales. Uno primero tiene que ver con que, yo creo que todos recordáis del pontificado de San Juan Pablo II, que a San Juan Pablo II le encantaba añadir la palabra evangelio a muchas dimensiones del mensaje cristiano. Entonces, el evangelio de la familia, el evangelio de la vida, como intentando dar la vuelta al discurso actual en la sociedad, o incluso dentro de la Iglesia, en la que parece que el matrimonio no es una buena noticia sino un problema, que parece que la vida no es una buena noticia sino un problema. Bueno, me parece que la primera cuestión es que nosotros, desde el punto de vista teológico, tenemos claro que la vocación es buena noticia, o sea que se puede hablar estrictamente de evangelio de la vocación en la medida en que la vocación está haciendo referencia a un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, que no nos considera simplemente un número, sino que quiere establecer una relación personal que nos da un horizonte de sentido a nuestra vida. En fin,
todo lo que cualquier persona que se interroga sobre su vida desea. Eso lo tenemos claro, pero a la vez nos damos cuenta que en la sociedad actual y que en los mismos jóvenes cristianos la vocación no se percibe como un evangelio, sino más bien como un factor de angustia. Y de hecho muchas veces cuando en una propuesta pastoral sale el tema de la vocación, o sea, lo que automáticamente genera es un bloqueo en la persona que recibe esa propuesta. O sea, ya se bloquea y o se espanta. Entonces, primera dificultad que me parece que está presente en esta cuestión. O sea, cómo lograr hablar de la vocación o presentar la vocación de tal manera que suene a evangelio. Primera cuestión. Y la segunda dificultad, que me parece que todos nos damos cuenta que está dentro de este negocio, está en la cuestión de cómo el sujeto percibe su propia vocación. Es la famosa cuestión nuclear en el sínodo, la cuestión del discernimiento. O sea, de acuerdo, vamos a suponer que acabo creyéndome que el que Dios tenga un plan para mí o que yo pueda descubrir en Dios un horizonte de sentido para mi vida es una buena noticia. Ya, fenomenal. Pero ¿cómo lo descubro? O sea, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo sé que la voz es de Dios y no es mía? ¿Cómo sé que no es fruto de influencia del ambiente? ¿Cómo sé que no es el cura que me ha comido el coco? ¿Cómo puedo estar seguro sabiendo que esto es una decisión irrevocable y que no me equivoco? O sea, el problema es doble. Primero, darme cuenta que es una buena noticia, una oferta que Dios me hace, y en segundo lugar, vale, fenomenal, pero ¿cómo la descubro? Bueno, eso es más o menos las dos preguntas que por lo menos a mí me han parecido más esenciales y sobre las que de un modo u otro querría reflexionar en esta media hora que tengo más o menos apartada. Para ello me gustaría proceder en 3 pasos, a ver si consigo hacerlo mínimamente ordenado. O sea, el primer paso tiene que ver con de qué modo se puede hablar hoy de la vocación. Con 2 presupuestos. El primero, que el discurso sobre la vocación es estrictamente teológico. O sea, lo que modula el modo en el que la Iglesia presenta la vocación es la conciencia que la Iglesia tiene de cómo es Dios, de cómo habla Dios y de cómo es el hombre. O sea, el punto de referencia principal de la teología de la vocación es eso, la teología. O sea, no es en primer término la sociología, la situación actual, etc., sino la conciencia que la Iglesia tiene en cada momento de la historia de quién es Dios y de cómo funciona. Pero hay un segundo presupuesto, y es que el discurso sobre Dios, en la medida en que se desarrolla en la historia, está muy condicionado, o está relativamente condicionado, por las urgencias que la Iglesia manifiesta. O sea que la Iglesia muchas veces modula su discurso, o entiende que debe modular su discurso, a la luz del destinatario. Y eso, ya perdonaréis, porque es de formación profesional de quien se dedica a cuestiones históricas. Si uno intenta hacer una aproximación histórica al discurso sobre la vocación, se da cuenta que la Iglesia ha explicado en qué consiste la vocación de modo diverso, y que el modo diverso de explicarlo tiene que ver con las respuestas, o sea, con los problemas con los que se encontraban, que se convierten en estímulo para volver a pensar las cosas. Entonces, primer punto, ¿cómo hablar de la vocación hoy? Segundo dificultad, donde voy a ser muy breve, porque yo ahí tengo mi propia experiencia que he tenido que disfrazarla pues, con las típicas lecturas de algún filósofo contemporáneo, de algún sociólogo, pero vamos, ahí me parece que la cosa, por lo menos en mi vida, no da más de sí, que es o sea, el sujeto al que hay que hablar de la vocación. O sea, sabéis que uno de los empeños más fuertes del Papa es que la reflexión de los obispos en el próximo sínodo sea una reflexión sobre los jóvenes de verdad, o sea, sobre los jóvenes reales, siendo consciente que en el caso de muchos padres sinodales, la última vez que vieron un joven de cerca, más que para hacerle cuchi-cuchi en una ceremonia multitudinaria, pero a lo mejor fue hace 40 años, con lo cual
para que no teoricen, sino que sepan de quién están hablando, está todo el tema de las encuestas, del encuentro este de jóvenes que va a haber ahora antes del Domingo de Ramos, del seminario que hubo en septiembre. O sea, hay como un gran empeño en que el discurso de la Iglesia toque tierra, o sea, no estemos hablando del joven ideal que no existe. Pero un segundo punto es, o sea, ¿quién es el joven de carne y hueso? Sabiendo que, ya digo, esta es la parte más floja, porque por mucho que se hable de globalización, pues yo no creo que no soy tan ingenuo para pensar que el joven con el que yo lidio habitualmente en mi parroquia de Pozuelo de Alarcón, que es una periferia existencial determinada, pues no es exactamente el mismo joven con el que lidiáis, pues a lo mejor pues no sé, en Marbella o en Antequera o en Almería, o sea esa parte, o sea, la globalización es muy bonita, pero en fin, eso lo sabe el cura de proximidad, que es el que sabe qué percal tiene delante. Y ya la tercera parte es, bueno, teniendo en cuenta cómo entiende la Iglesia la vocación y más o menos qué características generales se pueden dar del joven de hoy, y bueno, y con esto, o sea, se puede hacer alguna reflexión sobre pastoral vocacional. O sea, se puede hacer o intentar hacer una teología de la pastoral vocacional, o sea, una reflexión, un pensamiento sobre cómo funcionar en este tema. Porque la teología pastoral eso es pensamiento sobre la acción de la Iglesia, o sea, pastoral vocacional, imagino que intentamos hacer todos por la cuenta que nos tiene. Bueno, podemos reflexionar sobre lo que hacemos y a ver qué nos sale. Bueno, eso es más o menos. Ojalá sirva y si no, pues tened paciencia porque total quedan 25 minutos y no será para nada. Entonces, primer punto. ¿Cómo hablar de la vocación? Pues digamos, casi obviedad para quien sabe un poquito de teología es que cualquier reflexión teológica que se quiera hacer en 2018, o sea, no puede no partir del Concilio Vaticano II. O sea, me parece que el Concilio Vaticano II introduce la reflexión teológica de la Iglesia en un horizonte determinado, que es el de la renovación de la teología que sucede con ocasión del Concilio Vaticano II, en el que curiosamente se insiste mucho en la presentación de la revelación, lo sabéis igual o mejor que yo, no como una mera transmisión de conocimientos, en el que Dios da una serie de conocimientos, sino como una comunicación de vida. De tal manera que puede decir el Concilio Vaticano II, Dios invita a los hombres a relacionarse con Él como amigos. O sea, aparece en el Concilio Vaticano II la relación entre el hombre y Dios en términos de diálogo de salvación, pero de diálogo. Y todo el planteamiento teológico aparece, por lo tanto, muy condicionado por la idea de que el hombre ha sido hecho graciosamente interlocutor de Dios. En ese contexto dialógico se entiende, por ejemplo, que quizá muchos de vosotros también lo recordáis porque es una lectura que todos hemos hecho en el seminario de un modo u otro. Cuando Joseph Ratzinger escribe la Introducción al Cristianismo y se pregunta en las primeras páginas sobre el nombre de Dios y comenta el episodio de la zarza, hace una cosa verdaderamente sorprendente en relación con la teología inmediatamente anterior. Y es que no se fija principalmente en yo soy el que soy, y a partir de ahí establece, perdonad la expresión un poco coloquial, un pedaleo metafísico, sino que se fija en la expresión inmediatamente anterior. Cuando Dios se presenta por primera vez a Moisés, se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que quiere ser reconocido como el Dios que entra en comunión con las personas y recorre con ellos un camino. Ese es, Joseph Ratzinger, el verdadero nombre de Dios, que quiere presentarse en la historia como el Dios y esa es la experiencia, en definitiva, de todos los relatos de vocación del Antiguo Testamento, que es el Dios de Jeremías, el Dios de Isaías, y por eso, posteriormente, será el Dios de Jesucristo. Ese Dios que efectivamente se hace presente en la vida de los hombres de una manera completamente original para con ellos construir, con ellos,
y no sin ellos construir la historia de la salvación. Fijaos que tomar este punto de partida a la hora de plantear o de reflexionar sobre la vocación tiene al menos dos ventajas. Bueno, o una única ventaja que se puede explicar de dos maneras. O sea, la primera es el riesgo de partir de un concepto que a nosotros siempre nos resulta difícil de gestionar, porque lo hemos recibido ya muy contaminado por su versión, si queréis, luterana y calvinista, que es el concepto de predestinación. O sea, un planteamiento de vocación que parte automáticamente de Dios tiene un plan para ti, un traje hecho, y que si tú no descubres ese traje que Dios te ha hecho desde la eternidad, bueno, pues primero, si no lo aceptas, prepárate, digo, porque probablemente estás frustrando un plan de Dios y entonces veremos si eres feliz. Y en segundo lugar, si no te gusta, pues, o sea, el planteamiento de descubrir un plan preestablecido es siempre más difícil de explicar y más complicado de integrar de modo gozoso en la propia vida. Mucho más difícil que el planteamiento, es decir, ponte a la escucha de un Dios que quiere recorrer contigo el camino de tu propia vida dándole un nuevo sentido. Dios quiere no solo ser el Dios de Abraham, sino quiere ser también el Dios de ti mismo. Y quiere recorrer contigo una historia y que le ayudes a colaborar. O sea, me parece que el planteamiento es diverso y la persona que lo escucha se encuentra en una situación menos... o sea, es un modo de explicar las cosas, perdonad que vuelvo a recurrir a términos coloquiales, que te acorrala menos. O sea, quien recibe ese planteamiento se siente menos acorralado. Y ya sabéis que un toro acorralado es peligrosísimo. Y cuando a un joven se le acorrala, digo, pues no, o sea, las cosas no terminan de funcionar casi nunca. La segunda ventaja es que permite explicar la cuestión de la vocación dando mayor peso a la libertad del hombre. De tal manera que puede explicarse la vocación respondiendo a algo que es experiencia de todo el que ha asumido una vocación. Y es que la vocación solo adquiere sus perfiles más concretos cuando nosotros somos capaces de responder que sí. Antes no. Entonces, si uno presenta la vocación como algo que ya viene terminado desde la esfera de Dios y tú lo único que tienes que hacer es ponerte un traje, eso no responde a la experiencia de lo que luego uno verdaderamente vive, que es la vocación. Porque uno se da cuenta que la vocación, quizá yo ahí estoy un poco condicionado por mi propia experiencia, es una intuición que acaba de consolidarse y convertirse en una certeza inquebrantable solo después de haber dicho que sí. Y de haber empezado a caminar en esa dirección. De tal manera que yo puedo ser, creo que no miento si digo que en mi vocación mi libertad ha tenido que ver. O sea, que decir que mi vocación es una decisión libre no quiere decir únicamente que yo he dicho que sí a un plan preestablecido de Dios, sino que mi ponerme en camino junto a Dios ha sido lo que ha hecho posible que efectivamente yo tenga la vocación que ahora tengo. Me parece que eso refleja mucho mejor lo que me ha ocurrido a mí y lo que probablemente cada uno de vosotros entiende si experimentan lo que es su historia. Uno es capaz de presentar un discurso teológico que responde con lo que pasa en el corazón del hombre. Y evita esos riesgos de hacer un discurso sobre la vocación que acorralado. ¿Dónde surge, y aquí es donde viene la lección interesante de la historia, el modo excesivamente predestinacionista de presentar la vocación? Como un arma que descubre la Iglesia en el siglo XVII para grabar la conciencia de aquellos que buscaban en el sacerdocio simplemente una carrera. Entonces, para eso sí que servía. Es decir, en un momento en el que el problema es que hay mucha gente que quiere ser sacerdote simplemente para ganarse el dinero, entonces efectivamente sí que sirve decirle, oye, ojo, no es lo que tú quieras, hay un plan preestablecido de Dios,
en el que tú no tienes nada que ver, que te antecede, y es lo único verdaderamente relevante. En eso es lo que tienes que fijar. Es decir, en esa urgencia pastoral, plantear las cosas en términos excesivamente, únicamente predestinacionistas sirve. En el contexto actual no sirve. Como digo, lo digo yo con gran rotundidad, pero añadid todos los condicionales que queráis, digo, porque estoy hablando de mi neura, no de ningún tipo de dogma de tres veces, mi neura, mi convicción, que si no la tuviese pues no lo diría, claro, diría otra cosa. Entonces, eso es el primer punto. O sea, hasta de qué manera podemos volcar en nuestro modo de plantear la vocación y de pensar la vocación lo que son los grandes descubrimientos de la teología del Concilio Vaticano II. Y creo que iría por esta línea, y creo que he presentado lo que podrían ser sus ventajas fundamentales. Segundo punto. El joven de hoy, el famoso joven de hoy. Entonces, claro, uno lee, os lo ha fotocopiado, el documento preparatorio del sínodo sobre lo que es el joven de hoy, y se da cuenta uno que hay que tener en cuenta miles de variables. O sea, que si las redes sociales, que si el desarraigo familiar, que si la globalización o no globalización, que si... Hacer una descripción de lo que es el joven de hoy, bueno, a mí me supera. Me parece que hay 2 o 3 filósofos que ahora están razonablemente de moda, que dicen cosas genéricas que se pueden aplicar a los jóvenes y a los no tan jóvenes porque caracterizan la sociedad, que quizá como punto de partida pueden servir. Yo creo que quizá todos más o menos os suenan, quizá el último menos, aunque ahora se está poniendo muy de moda. Uno es Lipovetsky, Bauman es otro, que es el gran teórico de la sociedad líquida, y luego otro que es un coreano afincado en Múnich, así con nombre de oso panda, que se llama Byung-Liu Han, que hace 15 días le hicieron una entrevista, curiosamente, en la edición dominical del País, porque había tenido una conferencia súper famosa, súper potente en Barcelona. Pero estos tres, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué me parece que son interesantes? Primero, porque caracterizan de un modo muy sencillo, o sea, adjetivando de una manera, si queréis, como muy intuitiva, lo que es la situación actual, pero sobre todo ponen de manifiesto cómo lo que la sociedad actual pretende no lo consigue y se frustra. ¿Qué dice Lipovetsky? Que la sociedad actual es una sociedad ligera. O sea, que la gran pretensión es perder dramatismo, o sea, que la vida humana pierda dramatismo. Pero todo el libro de la ligereza de Lipovetsky es una clara demostración de cómo cuanto más el hombre busca la ligereza, más pesado se siente. O sea, porque al final acaba atrapado en una búsqueda excesiva de la ligereza que acaba agobiándole. ¿Qué es lo que dice Bauman? Dice que la sociedad es una sociedad líquida y que por lo tanto nada debe ser aferrado, todo es cambiable. Y lo mismo, ¿y qué es lo que ocurre? Dice que cuanto más líquida es la sociedad, más desorientado se siente el hombre y menos asideros y más necesidad de solidez experimenta, aunque reniega de ello. ¿Y qué es lo que dice Han? Que la sociedad actual es una sociedad que lo que busca es el autorrendimiento y que considera que la gran revolución actual es que el hombre busca hacerse a sí mismo y que por lo tanto ya no necesita a nadie que le explote, porque el que se explota es uno a sí mismo, digo, porque considera que él con sus solas fuerzas puede llegar a ser todo lo que él quiera, por lo tanto tiene que exigirse, porque la felicidad es llegar a ser el máximo que yo puedo hacer por mis fuerzas. Y dice, pero el resultado es que nos encontramos con una sociedad profundamente cansada, o sea, la gente está hasta el moño. Entonces, claro, te encuentras con 3 análisis complementarios que ponen efectivamente de manifiesto un enorme deseo de no pensar, en último término, y de no plantearse la vida con seriedad, que sin embargo conduce al hombre a una situación verdaderamente de cansancio, de pesadez, de solidez, que verdaderamente le frustra. Me parece que cuadra, o sea, si vosotros leéis cualquiera de los 3, os cuadrará. Diré, bueno, cada uno tiene que aplicarlo a su propio contexto inmediato, pero cuadra. Claro, de estos 3 hay uno, que es Lipovetsky, que se atreve a hacer una reflexión sobre lo que él llama el cristianismo ligero. Que a mí me parece interesantísimo, porque ¿qué es lo que él dice?
Claro que en una sociedad religiosa, que en una sociedad ligera, la religión tiene un papel. ¿Por qué? Digo, porque satisface una de las necesidades del hombre, que es sentirse en su dimensión más espiritual y en su dimensión más interior, completamente ligero y desatado de vínculos. Y dice Lipovetsky, si el cristianismo quiere tener futuro, partiendo del postulado que la sociedad es ligera, lo que tiene que hacer entender es que su nueva finalidad es hacer que la gente se sienta bien espiritualmente. El cristianismo se convierte en un producto que tiene una nueva finalidad, que es sencillamente tranquilizar la conciencia. Es decir, lograr que el hombre que vive ya bastante fastidiado a lo largo de su vida encuentre una palabra de aliento y de serenidad y de tranquilidad por parte de alguien, de una instancia que dice ser representante de la espiritualidad o de lo divino. Bien, hasta aquí el segundo punto. Entonces, tercer y último punto, yo tengo que ir acabando. Y entonces, en esta situación, ¿qué se puede hacer? Pues me parece que desde el punto de vista pastoral hay una opción previa. La opción previa es una de dos. Yo puedo tomar como punto de partida que a día de hoy la gente es como es, y me fío de los análisis que más o menos os he vulgarizado aquí, de estos tres filósofos, y que por lo tanto lo que yo puedo ofrecer es lo que Lipovetsky dice que puedo ofrecer, y entonces yo tengo que plantear efectivamente la pastoral de la Iglesia como una pastoral de dar serenidad y consuelo en una vida que ya es bastante complicada de por sí. Claro, si yo acepto ese postulado y a partir de ahí reflexiono sobre la pastoral vocacional, me encuentro automáticamente con una primera dificultad, o si queréis, por no decirlo de modo negativo, sino de modo neutro, con un desafío. Y es cómo encajar en esta nueva función del cristianismo propuestas vocacionales que tienen un componente de ruptura, como es, por ejemplo, la vocación sacerdotal, aunque solo sea en la medida en que en la Iglesia latina exige el don del celibato. O la vocación a cualquier forma de vida consagrada que supone la profesión de los consejos evangélicos. O la vocación a un cristianismo en medio del mundo en el que el apostolado tenga tal fuerza que justifique un modo de estar en el mundo radicalmente entregado a la voluntad de Dios y asumiendo también el celibato. O sea, cualquier tipo de propuesta vocacional cuya vocación tenga un elemento de ruptura se convierte en un desafío en este contexto. Y probablemente la única solución, si yo acepto que la nueva función del cristianismo es esta, es redefinir las vocaciones. O sea, la única propuesta pastoral razonable sería rediseñemos un nuevo sacerdocio que sea acorde con los nuevos tiempos. Rediseñemos una nueva vida consagrada que sea acorde con los nuevos tiempos. Rediseñemos una nueva vocación en medio del mundo que sea acorde con los nuevos tiempos. Porque el hombre bastante complicaciones tiene como para que venga usted a hablarle de cuestiones irrevocables, de celibato, de compromiso para siempre. O sea, esto ya no es la función de la religión nunca más, hay que rediseñarlo. Esta es una opción. Hay otra, que es una opción que se basa en los principios, si queréis, más tradicionales de la antropología filosófica y de la antropología teológica. Y es afirmar que se puede establecer una dicotomía siempre presente entre el hombre de hoy y el hombre de siempre. O sea, que en el corazón de cada hombre, en cada existencia humana concreta, convive siempre lo que puede llamarse el hombre de hoy, con sus condicionantes culturales, con herencia recibida, etcétera, etcétera, y lo que puede llamarse el hombre de siempre, que es lo que en el lenguaje del Concilio Vaticano II son los grandes interrogantes, los grandes anhelos, la gran pregunta por el sentido, y en el lenguaje más clásico, si queréis, de tradición estético-conformista, la ley natural. Me da igual como queráis decirlo. O sea, esa convicción, que repito, forma parte de la sabiduría filosófica y teológica de la Iglesia, de que en medio de los cambios culturales el hombre es, en cierto modo, siempre el mismo.
Claro, si mi propuesta pastoral va en línea del hombre de siempre, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pastoral, o sea, todas las dimensiones de la pastoral de la Iglesia, la pastoral familiar, la pastoral juvenil y también la pastoral vocacional, tiene en un primer momento, perdón la expresión que es un poco cursi, una dimensión mayéutica. O sea, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues despertar al hombre de siempre que vive dormido y aletargado o anestasiado, bueno, en la sociedad en la que vive y por lo tanto, además partiendo de la base de que todos los filósofos dicen, es que el hombre de hoy es un hombre frustrado. O sea, que no estamos hablando de un hombre al que vengo a fastidiarle, o sea, vengo a despertarle de algo de lo que si no despierta le está conduciendo a una carrera de frustración en frustración. O sea, no es venir a fastidiar. Entonces, después de la presentación creo que se entiende que mi propuesta es la segunda. ¿No? O sea, que no vengo yo aquí a teorizar sobre un nuevo sacerdocio o una nueva vida consagrada, sino que vengo más bien, en fin, a teorizar sobre la posibilidad efectivamente de despertar al hombre de siempre que duerme en el corazón de todo joven que existe hoy en día. Entonces, la gran cuestión de la pastoral es el cómo. O sea, ¿cómo narices despertamos un tío que probablemente no quiere ser despertado? Entonces, bueno, aquí sabéis más que yo y cada uno tiene que encontrar su propio camino. O sea que por eso voy a dedicar solo 5 minutos, digo, para atenerme al tiempo. Pero me parece que hay 3 cuestiones que tienen su importancia. O sea, primera cuestión es el tema del ambiente. Una de mis grandes frustraciones al escribir este artículo es que quise citar un texto de Benedicto XVI y no fui capaz de encontrarlo, con lo cual a lo mejor no lo dijo, pero como me fío más de mi memoria que me capaz de buscar en internet, aquí lo cito oralmente. Y es que en un momento de su vida alguien le preguntó a Benedicto XVI sobre el sentido de las Jornadas Mundiales de la Juventud, con un poco de mala leche, ¿no? O sea, porque, en fin, de las Jornadas Mundiales de la Juventud se ven cosas muy buenas, pero en fin, probablemente también ha salido algún embarazo, quiero decir, o sea, que no es que... Y a la vuelta tampoco es que todo el mundo se convierte, o sea, la cosa es un poquito... pues de aquella manera. Y Benedicto XVI respondió diciendo, bueno, las jornadas de la juventud, digo, las entiendo yo como entiendo que fueron los monasterios al final de la Edad Antigua, que se convirtieron, la expresión sí que creo que es literal, en islas de paz, donde los hombres se refugiaron, digo, para ser capaces de alentar la nueva humanidad. Así entiende Benedicto XVI los monasterios. Y decía Benedicto XVI, las jornadas de la juventud, la pastoral de la Iglesia en un mundo tan secularizado, tiene que ser más o menos eso. Es decir, una isla de paz, un lugar donde los jóvenes puedan efectivamente experimentar un nuevo modo de vivir. Aunque en contemporáneo estén experimentando el otro. Pero es por lo menos darles la oportunidad de experimentar lo diferente. Entonces, esa es la primera cuestión. O sea, la pastoral vocacional requiere de un ambiente. Por eso está tan relacionado con la pastoral juvenil y con la pastoral universitaria. O sea, ¿por qué? Porque las vocaciones normalmente surgen de un ambiente. De un ambiente donde efectivamente entra con una cierta naturalidad la posibilidad de la entrega, la posibilidad de abrirse al designio de Dios, la posibilidad de contactar con Dios, etcétera, etcétera. La primera cuestión es generar un ambiente, por lo tanto. Un ambiente que tiene que estar marcado, me parece a mí, por 2 características principales. Una, la libertad. O sea, si el discurso de la vocación es un discurso de libertad, de respuesta libre al querer de Dios, de descubrir con alegría que Dios se pone a mi lado para construir juntos un camino, todo lo que dé impresión, aunque no sea real, de falta de libertad, vicia el ambiente. Por eso los ambientes vocacionales normalmente son muy abiertos, o sea, a la gente no hay que encerrarla, digo, porque tiene que tener experiencia de libertad y sensación de libertad, las 2 cosas. Y en segundo lugar, tiene que estar caracterizado por una cierta capacidad de sacar al hombre de lo igual. Dice también aquí el amigo Han, la gran dificultad de la sociedad actual es que el hombre solo busca lo igual. O sea, ya no es capaz de interrogarse y de interesarse por lo diferente. Solo le divierten las series en las que ya sabe de qué van. Ah, es de tiros, la veo. Dice, oye, pero ¿por qué? Digo, porque solo me gustan las de tiros. Digo, si intento ver alguna vez una serie histórica. No me interesa, solo lo que ya sé que me gusta. O sea, somos así. O sea, hoy en día la gente es así.
Entonces, claro, un ambiente que no sea simplemente dar a los jóvenes lo que ya saben que les gusta, sino ser capaces de abrirles a algo un poquito distinto. De la importancia, por ejemplo, del voluntariado. Pero también la importancia de la propuesta cultural. Es decir, de todo aquello que le haga al hombre, es decir, en definitiva, si el corazón del hombre es un teclado y uno solo toca 2 teclas, tío, vamos a enseñarte a tocar otras teclas. Es decir, descubre que eres más rico de lo que eres. Eso me parece sobre el ambiente. Segunda cuestión, la más difícil. Enseñar al joven a descubrir su interioridad. O sea, el camino de la interioridad. Sabiendo que un joven es alguien que ya experimenta que tiene intimidad, que ya por lo tanto probablemente tiene experiencia de que se ha equivocado en quién confiar la intimidad porque dejó de fiarse de sus padres y se fió de un amigo o de una amiga que le traicionó y le hizo muchísimo daño, que al ser joven ya tiene una visión crítica respecto a los valores y por lo tanto ha sido capaz de aceptar como propios unos o contestarlos, de alguien que porque ya tiene experiencia de la historicidad y ya tiene historial de fracasos y ya tiene sueños respecto al futuro más o menos moderados. O sea, el joven, dice el Concilio Vaticano II, el hombre es en cierto modo un interrogante para sí mismo. Pues en el caso de los jóvenes evidentes. El joven, ya por definición, no se aclara consigo mismo. Pues muchas veces tiene miedo a mirarse. Pues claro, enseñarle a conocerse es la gran tarea del acompañamiento espiritual. Esa es la gran cuestión. O sea, uno solo aprende a conocerse con la ayuda de alguien. Esa es la gran función del maestro. O sea, el maestro es insustituible en cualquier plan de enseñanza porque hay cosas que solo pueden aprenderse de otro. No se pueden aprender únicamente en los libros. Y de ahí la importancia en la pastoral de la Iglesia, desde hace muchos siglos, del acompañamiento espiritual, de la lección espiritual, llamadlo como queráis. Que es, en definitivamente, un camino de enseñanza a conocerse, a descubrirse. Y, en segundo lugar, a descubrir la voz de Dios. Por eso, lo que diferencia el acompañamiento espiritual de cualquier técnica de coaching o cualquier técnica psicológica es, fundamentalmente, que en el acompañamiento personal se enseña a hacer oración. Se enseña a descubrir la voz de Dios. Porque al final la gran cuestión de la pastoral vocacional es que se trata no de que la gente se anime a ir al seminario a probar, o se apunte a hacer el propedéutico, ahora que parece que vamos a tener un propedéutico, o incluso llegue, en el mejor de los casos, a ordenarse. O sea, el objetivo de la pastoral vocacional es que un tío viva y muera feliz con la vocación que ha asumido. O sea, cualquier otro planteamiento es una depresión, ¿no? y deja tal cantidad de heridos en el mundo que es que no nos interesa nada. Pero claro, es mucho más complicada una vida feliz con la propia vocación cuando uno no tiene la experiencia de haberla descubierto en diálogo con Dios. Y acaba pensando o acaba teniendo la impresión que él en el fondo no la descubrió, sino que alguien la descubrió por él. O sea, que se dio una conjunción planetaria llena de buena intención en la cual al final alguien descubrió mi vocación por mí. Y yo a posteriori dije que sí, pero me la descubrieron. Entonces, para evitar eso, el acompañamiento personal tiene que ser un maravilloso camino de enseñar a la gente a encontrarse con Dios. Y 17, me callo. Muchas gracias. Hay una frase de San José María en Camino que a mí me gusta mucho siempre, que resume muy bien, parece un eslogan, ¿no? Típico del Papa Francisco, lo que es hacer apostolado. Dice, hacer felices a los demás. Y yo creo que eso es lo que has dicho, lo del ambiente, porque siempre en las cuestiones de pastoral vocacional o de pastoral juvenil, bueno, sí, yo lo lindo y la teología es que es genial, la de concilio, tal. Pero el cómo. Y yo creo que eso has dado la clave, ¿no? Yo me acuerdo ahora mismo de las convivencias de monaguillos de Ibro. ¿Yo por qué iba allí? Porque me pasaba bomba. Y allí me enseñaron a rezar, a hacer felices a los demás. Yo creo que esa es una de las claves y que los que hemos descubierto nuestra vocación de cura es porque somos felices aquí de donde estamos, ¿no? Yo añado simplemente, digo que completamente de acuerdo, sabiendo que o sea, son dos desafíos complementarios. Uno, efectivamente, que el ambiente se ha de pasárselo bien, digo, porque si no esto es un luto. Y luego el punto, efectivamente, de que porque
se percibe la diferencia, eso lo explica muy bien Julián Carrón, que es el actual presidente de Comunión y Liberación, que insiste mucho en que, o sea, que lo que hace eficaz al cristiano es que se pueda percibir el punto de diferencia. Un punto de diferencia, ¿no? Y que ese punto de diferencia suscite el interrogante que permita presentar efectivamente lo propio del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Digo, porque, bueno, porque creo yo, digo, quizá por aquí, por el sur no, pero yo creo que en Madrid sí hemos tenido, y creo yo que experiencias sobradas a veces de una inversión verdaderamente tremenda en hacer planes hiperatractivos para los jóvenes, pero que al final no suscitan ninguna interrogante. Y entonces al final, claro, entonces necesitas eso. Y después lo que necesitas, digo, que a mí me parece que es donde nos lo jugamos un poco, es, o sea, la capacidad de que haya alguien que se pueda poner al lado de esa persona que ha percibido lo diferente, de decirle, oye tío, esto puede ser para ti. Porque entonces se desencadena, que eso no lo he dicho, está por aquí, me parece a mí que es de las cosas que más me ha gustado de todo lo que he leído para pensar sobre estas cosas, es una noción de un filósofo personalista que es Mounier, que habla de la libertad de adhesión. Dice que efectivamente que hay un modo de entender la libertad que significa que ante el bien el corazón humano desencadena automáticamente la lógica de la entrega, porque quiere eso. Y entonces la renuncia no le importa, que es lo del tesoro escondido y la perla preciosa, ¿no? Pero eso necesitas a alguien, o sea, necesitas haber percibido la diferencia, que alguien te la explique y que te enseñe a recorrer ese camino. Y entonces sí. Bueno, en fin, que tienes toda la razón, pero así me has permitido colocar un rollo que se me había olvidado. Hay un Cristo en el seminario de Tenerife que a mí me parecía magnífico, y yo lo exportaría prácticamente a todos los seminarios, ¿no? Que nada más que la cabeza y el cuerpo, y donde deberían estar los brazos y las piernas pone necesito unos brazos y unas piernas. Es decir, yo creo que ese es el salto, ¿no? Al final lo fundamental es tú estás llamado a ser Cristo, tus manos van a ser Cristo y vas a perdonar pecados en nombre de Cristo y vas a poner a Cristo sobre el altar. Ese salto es el complicado y muchas veces el joven que puede tener vocación, yo he visto que se refugia en pero si yo me he apuntado al voluntariado, voy a votar, pero yo no necesito ser cura, porque le falta el salto de la sacralidad. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que quizá ayuda, fíjate, como siempre, el que la pastoral sea, utilizo una palabra impropiedad, lo más equilibrada posible, o sea, que efectivamente, o sea, un planteamiento pastoral que no es desde el principio también una introducción a la oración, al trato personal con el Señor, a la vida litúrgica, etcétera, pues efectivamente incapacita para ese tipo de opciones. Y luego hay otro punto que no he tratado y que me parece que no es menor, y es la dificultad que a veces se experimenta con el planteamiento de no sé si seré capaz. O sea, que muchas veces tenemos no es que en ocasiones la vida sacerdotal no sea atractiva, digo que es verdad, que eso también tenemos que planteárnoslo, pero en cualquier caso me parece que si el ambiente funciona bien, si los sacerdotes, pues en fin, pues son tan majos como los que estáis aquí, etcétera, etcétera, eso es fácil que no ocurra. O sea, luego llega la cuestión de la experiencia de la propia debilidad, que no es... Digo, que no es pequeña en estos momentos, digo, porque la gente viene de historias no pequeñas. Yo creo que hay, en ese sentido, perdonéis la expresión, porque claro, que yo diga que el Papa tiene razón es una estupidez, o sea, eso no faltaba, ¿no? O sea, pero me parece que es clarividente todo el empeño del Papa contra cualquier tipo de planteamiento pelagiano. Me parece que es clarividente. En el sentido que hay que enseñar a los jóvenes a vivir en gracia y de la gracia, y no solo de las propias fuerzas. Y en ese contexto es en el único en el que puede entenderse
la lucha por la superación moral, que también es importante enseñarlo. O sea, que de la misma manera que hay que enseñar a la gente a vivir con la propia debilidad, hay que enseñar a la gente a crecer y por lo tanto a superar la propia debilidad. Pero me parece que eso solo se puede hacer en un contexto de enorme confianza en la gracia y una experiencia preciosa del amor de Dios. Solo dentro de eso, los criterios de idoneidad para el sacerdocio, por ejemplo, que son los que son, y si no esto es un desastre, si no se viven, se entienden no como una especie de carga inasumible, sino como una invitación preciosa a vivir en felicidad. Vale. No te he respondido, pero lo mismo, me ha servido para ir completando mi rollo. O sea, gracias. A mí me parece una cosa también que tiene una cierta relevancia ahora, a lo mejor en el siglo XXI podríamos decir, son el tema de los tiempos. Yo veo ahora que hay muchos jóvenes que en este mundo de la sensibilidad, de la experiencia, de tal, pues van pasando son menos seguros, ¿no? Menos sólidos, y entonces necesitan vivir muchas experiencias, que la vida es así. A veces tienen que probar un poco más cosas y no podemos descartar, quizá en nuestra pastoral parroquial, ¿no? Pues a un chico que quizá empezó muy bien y luego pues ha pasado una adolescencia, entonces se ha separado de la parroquia o se ha separado de la iglesia, lo que sea, pues a lo mejor ese chico es recuperable, ¿no? O ese chico tiene que volver a convertirse. Sí, yo ahí, a ver si consigo yo estructurar la respuesta, porque es que, esto, me acabas de descorchar aquí un asunto que... A ver, entonces, bueno, en primer lugar, no por más importante, sino como se me va ocurriendo, o sea, me parece que en cierto sentido, con todos los matices que hay, se puede decir que la pastoral es el arte de lo posible, y en el sentido que la realidad manda siempre. Entonces yo creo que es un hecho que, bueno, pues que a día de hoy, en general, la gente madura más tarde, que a día de hoy hay aspectos de la vida que maduran todavía mucho más tarde, dimensiones de la personalidad que maduran mucho más tarde, y todo eso tiene como resultado que el sujeto histórico que camina en mayor debilidad que anteriormente. Eso me parece, bueno, o sea, que negar eso es sencillamente estar jugando a personas que no existen. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Bueno, que muchas veces la pastoral tiene que seguir la pedagogía divina, que es el arte del GPS, o sea, que es estar muy cerca de las personas, estar continuamente recalculando ruta, viendo dónde, o sea, porque aparentemente se van confundiendo continuamente y tienes que estar recalculando ruta para decir, bueno, porque, o sea, no me desespero, o sea, yo no puedo permitirme el lujo de desesperarme, porque entonces no estaría representando a Cristo. Entonces, y efectivamente, en esos recalcular rutas, pues te llevas muchas sorpresas. Y hay gente que se va, que vuelve, gente que dice... En la parroquia, claro, la ventaja de ser adscrito es que el obispo se olvidó de mí en lo que pastoralmente se refiere. Entonces yo llevo 14 años en el mismo sitio y probablemente me muera allí a este paso. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? O sea, macho, que ya formas parte del mobiliario. Entonces, ya te das cuenta que hay chavales que en primer bachillerato daban muchísimas esperanzas, te ilusionas y te desaparece por 3 años y de repente a los 3 años ha hecho un retiro impacto de no se sabe qué y te vuelve entusiasmado y dices, joder, macho, pues segunda oportunidad, pero luego entonces se va de Erasmus y entonces, bueno, si tú estás, pues al final efectivamente te das cuenta que la gente, eso me parece que es así y como la vida es así, bueno, pues lo propio del sacerdote es ser Jesucristo y estar al lado de la persona y como nosotros no marcamos los tiempos, pedir a Dios el talento de estar cerca, dice, cuando llegue el tiempo de las personas. Eso es un punto. Otro punto es que aunque la pastoral es el arte de lo posible, no puede ser nunca una renuncia al arte de lo ideal. Entonces, me pone a mí un poco nervioso, entonces ya perdonaréis, digo, porque esto es casi un desahogo, cuando da la impresión que la única posibilidad que hay hoy en día para que la gente se tome en serio a Jesucristo es dejar que toque en fondo. Y es verdad, o sea que a día de hoy, y eso es una manifestación preciosa de la misericordia de Dios, que hay mucha gente también que entran en los seminarios, después de un discernimiento, después de un cuidado, después de haber tocado fondo. Es decir, o sea, que una vida muy arreglada, que luego se convierten, etc. Fenomenal, es una prueba de la misericordia de Dios. Hombre, pero hay que acordarse de Santa Teresita, ¿no? Que decía eso, que Dios también hay almas a las que les va quitando las cosas para que no caigan. Y me parece que ese tiene que ser el planteamiento
el planteamiento de la Iglesia. O sea, me parece que una pastoral que diga esperemos a que la gente se estrelle y luego ya al recogerles me hagan caso, joder, macho, o sea, me parece... Entonces, me parece que a nosotros nos interesa mucho, creo, o sea, seguir potenciando una pastoral que haga posible que la gente en la edad del amor, en la edad que empieza a enamorarse, bueno, pueda plantearse la vocación. O sea, me parece que no debemos renunciar a eso. Y luego, una tercera cuestión que me parece que resuelve, o que podría resolver en parte ese retardo en la madurez, gracias, sin necesariamente renunciar a vocaciones jóvenes, pues, es ser muy honesto. Yo creo que eso el vicerrector estará de acuerdo conmigo en explicar de verdad y que la gente se lo crea. O sea, que aunque la decisión de entrar en el seminario subjetivamente sea súper firme, o sea, no quiere decir que ya esté todo el pescado vendido. O sea, que el seminario es un periodo también de discernimiento, de un discernimiento de otro tipo, pero que no hay, o sea, que no supone ninguna traición a la vocación dejar el seminario. Pero lo mismo en cualquier institución de la Iglesia. O sea, que una cosa es el momento en el que uno subjetivamente dice esta es mi vocación y quiero vivirla durante toda mi vida, y otra cosa es que la sabiduría de la Iglesia dice fenomenal, te creo, pero esto en lo que se vincula es que tú ahora te pones en manos de esa institución en la que te entregas, bueno, pues para que te ayude a crecer, para que verifique, es decir, para empezar un camino que no es definitivo y no tiene que serlo. Y entonces todo lo que sea desdramatizar las salidas del seminario, las salidas en los periodos de formación, me parece que ayuda a garantizar la pastoral juvenil y las vocaciones jóvenes. Si no, nunca nos atreveríamos a proponer una decisión de entrega a un chaval de 17 años, pero a mí es que no me cuesta nada. Digo, le van a tener torrado en el seminario 7 años. O sea, que es que cuando me dicen los padres, joder, es que mi hijo, dice, solo tiene 17 años y dice ser cura. Digo, sí, pero ¿a que no te importaba nada que ya había decidido con 17 años ser ingeniero? Digo, bueno, pues, digo, o sea, no te preocupes, o sea, que no se va a ordenar mañana. Tiene 7 años. Y no te preocupes que en 7 años se va a tener ocasiones de verificar si es lo suyo o no, vamos, hasta el aburrimiento. Digo, porque anda que no se hace largo el seminario. ¿O no? O sea, luego te dicen siempre, los de sexto, te dicen el tiempo pasa volando. Digo, cuando estás en sexto, digo, pero hasta entonces, o sea, volando no se pasa jamás, digo, es una cosa... Bueno, no sé si he respondido. Ayer nos llegaba un poco un análisis de que la tasa de muerte mayor entre 18 y 24 años es el suicidio en España, o sea que el ambiente también tiene sus dificultades, ¿no? Como dar, aparte de la Iglesia ya da una respuesta también desde la doctrina y tal, pero también dentro de la propia Iglesia hay gente que está apostando por este primer modelo que has dicho tú, de mantener contento al joven y de alguna forma tal. Entonces, una palabra... Sí, vamos, digo, sobre lo primero, testimonio personal, no el mío, que evidentemente, o sea, mi vocación yo se la debo a mi familia, digo, pero si quieres personal, o sea, de los 14 años, yo estoy en una parroquia, en la que ahora mismo, ya comprendéis que no lo digo por orgullo, digo porque, digo, eso lo hace Dios y ya está, y además me siento un privilegiado. O sea, ahora mismo hay 7 en el seminario de la parroquia. ¿Tú qué es lo que ves? O sea, si dices, bueno, vamos a intentar reflexionar por qué pasa esto. Entonces, ¿yo qué es lo que percibo? Bueno, aparte de la gracia de Dios que no puedo percibirla. O sea, percibo que en general el asunto es que en mi parroquia se da, 1, familias cristianas, honradamente cristianas. Bueno, algunas luego se oponen más o menos a la vocación de los hijos, o sea, pero padres de misa los domingos y muchas veces de misa diaria, con buena formación, etc. Segundo, que como son buenas familias, bueno, y en el caso de mi periferia existencial, pues que es periferia existencial pero no económica, o sea, tienen dinero, entonces les mandan a buenos colegios de inspiración cristiana. Y tercero, en la parroquia no somos tan malos. Entonces, o sea, tú tienes, o sea, ¿de qué es lo que explica que de mi parroquia salga tanta gente? No es solo la parroquia, o sea, no solo el ambiente que da la parroquia, es que tienen un ambiente familiar, bueno, que da gusto, y tienen un colegio que apoya mucho, es decir, y que da mucha estructura de formación. Entonces, claro, quitas el apoyo de la familia, pues la cosa se vuelve más difícil. Claro, si tú estás en un ambiente, como probablemente es el de muchos de vosotros, y dicen, bueno, es que si quito el de la familia, el del colegio ya no lo tengo. Entonces, al final tú te encuentras que muchas veces la pastoral vocacional es lo que tú puedas hacer en la parroquia, sin la ayuda de la familia, que es básico porque es lo que te hace una persona,
y sin la ayuda del colegio, que es donde verdaderamente uno está como más receptivo y pasa más horas. Bueno, o sea, es David y Goliat, macho. O sea, esto es así, esto es así. Entonces, al final, ¿qué es lo que te queda? El ambiente. O sea, el ambiente que tú puedes generar. Y por eso, ¿qué es? Bueno, pues cuál es la experiencia que yo también veo. O sea, que al final las vocaciones sacerdotales, en general, como siempre, admiten excepciones, digo, pero lo que están poniendo, o sea, lo que muchas veces ponen de manifiesto es esa dimensión de paternidad que tiene un ministerio sacerdotal. O sea, el joven que descubre la vocación realmente lo descubre a través de una figura sacerdotal que literalmente para él es padre, en muchos sentidos. O sea, no solo en el sentido espiritual, o sea, y me parece que cuanto más faltan el apoyo del colegio y el apoyo de la familia, entonces me parece que en la pastoral vocacional la figura del sacerdote no es intercambiable con los agentes de pastoral. En otras quizás sí, tengo mis dudas, pero luego en la pastoral vocacional no. Y luego, sobre el tema del ambiente, sí, yo digo, quizás suena poco, no sé, yo la primera vez que lo leí me pareció un poco derrotista, pero yo no veo otra opción, que es lo de las famosas islas de paz de las que habla Benedicto XVI. Es verdad. Es verdad. O sea, es muy difícil que de una ciénaga florezcan rosas. Entonces, tú necesitas generar ambientes abiertos, porque si no se convierten en invernaderos y si no las personas no resisten, tú necesitas generar ambientes donde se pueda respirar el Evangelio. ¿Recuerdas la exégesis que hace Benedicto XVI, ¿no?, de la pesca milagrosa, que sacan al pez, dice, pero que saca para que pueda, del agua, que en teoría es donde tiene que vivir, dice, y donde tendría que morir es donde empieza a respirar las aguas del Evangelio? Es una exégesis que hace el de la pesca milagrosa de San Juan, el capítulo 21, en varias homilías de Pascua, que nos había hecho decir. Benedicto XVI se reutiliza, lo tiene en varios sitios, ¿no? Pero me parece que es eso. O sea, yo no veo otra. O sea, ojalá, vamos, si tenéis otra, decídmela, por favor. Pero... La cita esa del Papa Benedicto. ¿Sabes dónde está? No, pero... otra cita. Pero no se lo encontrará tampoco, ¿ves? Aquí estamos todos fatal. Pero, sin embargo, es una cita muy utilizada. Quiero decir que lo de las islas de paz, a mí me parece que hay que tener cuidado para que sean islas de paz de las que se sabe. Claro, claro. No, entonces estás muerto. Digo, o sea, entre otras cosas porque el ministerio sacerdotal es esencialmente misionero. O sea, como tú hagas un ambiente de mera protección, o sea, no te sale un cura, o si te sale un cura, no le rindo la ganancia al rector del seminario, o sea, se puede morir con ese niño. O sea, digo, eso no hay quien lo convierta luego en un cura que sirva para lo que quiere la Iglesia, ¿no? Completamente de acuerdo. Muy bien, pues entonces... Nos hemos dado un café, ¿no? Sí. O no, o aire, o lo que sea.